De vuelta con mucho más de Primera Página, Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, además de la dirección nacional de esta tolda política que integra el Gran Polo Patriótico, el PPT, sigue con nosotros. Diputada, el diálogo en Venezuela entre gobierno y oposición, una de las cosas que trataban en el diálogo era precisamente solucionar lo del desacato que alegan desde sectores del gobierno y desde el Tribunal Supremo de Justicia, que ha incurrido la Asamblea Nacional por desacatar algunas decisiones del máximo tribunal de la República, sobre todo por la incorporación de los diputados de Amazonas. Ya la semana pasada estos diputados pidieron su desincorporación del Parlamento Nacional. ¿Cree que esto puede ya dar por saldada la situación de este desacato que alegan desde el Tribunal Supremo de Justicia? Mira, ese desacato tiene muchos matices. Yo quisiera hablarte después del diálogo, del otro elemento de diálogo, por favor. Vamos a hablar del diálogo también. Lo más importante. En este caso, uno de los elementos del desacato, porque eso ha sido prolijo, la Asamblea en proporcionar elementos de desacato y legitimándose a sí mismo, lamentablemente hay que decirlo, sobre la incorporación de estos diputados. Cuando ellos piden su desincorporación, debe ahora la Asamblea hacer un acto público, igual una plenaria, para concretar de la misma manera, deshacer el entuerto y con un documento informarle al Tribunal Supremo de Justicia que sobre ese evento ya se colocaron a derecho. Ahora, son muchas las leyes que ellos Perdón, solo una precisión en este punto, diputada. Si no hubo un documento oficial que enviara el Parlamento Nacional al TCJ cuando se incorporó o se reincorporaron estos 3 diputados de Amazonas, si no fue un acto público que ocurrió en la plenaria, tal como ocurrió la solicitud de desincorporación, que se leyó en cuenta y fue recibido por la directiva. Claro, ¿por qué piden ustedes entonces un documento público que hable de la desincorporación al TCJ cuando no hubo uno público? No, lo que sucede es que parte del procedimiento judicial hay una solicitud muy clara, una exigencia del Tribunal Supremo de Justicia de que se desincorporen, pero no basta que yo diga yo me desincorporo, porque si desincorpora al principal, el suplente puede estar vigente. Tiene que haber un acto de la Asamblea, de la plenaria, y ser enviado al Tribunal Supremo de Justicia para que constate. Los procedimientos judiciales son fases rigurosas, requisitos obligatorios, de manera además, para que conste en expediente. Para que conste y para cerrar ese evento, esa situación. ¿Y cesaría el desacato o el llamado desacato cesaría en ese momento, diputada? Mira, en mi opinión personalísima, que no compromete ni al tribunal ni a otro diputado, yo creo que, y te lo decía anteriormente, la Asamblea Nacional ha insistido en mantenerse en una postura totalmente al margen de la Constitución. Recordar, es importante que Venezuela tiene desde su primera constitución republicana, el concepto de la supremacía constitucional. Es decir, quien esté al margen de la Constitución, bueno, todos sus actos que emanen de ese organismo son nulos. Por lo tanto, es una lista larga de leyes que están al margen de la Constitución y mire, yo creo que ellos son reincidentes en el desacato, en el desconocimiento de la Constitución. Ahora, fíjese, diputada, que este es uno de los temas que se está analizando en la mesa de diálogo entre gobierno y oposición, que cuenta con la mediación del Vaticano, la UNASUR, varios expresidentes también. Vamos a chequear, por favor, si el equipo me ayuda, las primeras páginas de los periódicos Panorama y El Impulso de Barquisimeto. Me gustaría saber la opinión del PPT respecto de los resultados o los posibles resultados que puede arrojar este diálogo. Fíjese lo que dice la Conferencia Episcopal de Venezuela. Vamos a checar el diario Panorama. Invito a la diputada Ilenia Medina a que ya vamos a tener en pantalla lo que dice el diario Panorama. Conferencia Episcopal de Venezuela está inconforme con el proceso de diálogo nacional. La Iglesia pide al gobierno que cumpla con los acuerdos, así lo dijo Monseñor Diego Padrón en entrevista exclusiva para Globovisión desde Roma. El diario El Impulso de Barquisimeto lo titula de la siguiente forma: la Iglesia no está contenta con el desarrollo del diálogo, así lo señaló también Monseñor Diego Padrón. Pero no es solo la Iglesia. Veamos, y le invito, diputada Medina, a que escuchemos parte de lo que respecto del diálogo ha venido diciendo
el Partido Comunista de Venezuela, que son también, al igual que el PPT, integrantes del Gran Pueblo Patriótico. Primero dijeron que ellos no se sentían representados por nadie en esa mesa de diálogo. Ahora dicen que el diálogo no soluciona los problemas de los venezolanos. Veamos qué fue lo que dijo el Partido Comunista de Venezuela. Esos espacios no resuelven los problemas del pueblo venezolano. Entonces, esos espacios no resolverán esos problemas para nuestro pueblo. Parte de lo que decía Yul Yabur en nombre del Partido Comunista de Venezuela. ¿Cuál es la opinión del PPT? Mira, nosotros no vamos a comentar la opinión del Partido Comunista, es la opinión del Partido Comunista. Nosotros lo que sí tenemos claro es que en general el chavismo ha apoyado el espacio de diálogo, y dado que tú no me presentas el periódico del PPT, La Mecha Azul, vamos a agradecer el envío que me hizo Rafael Uzcategui. Valor de la palabra. Nosotros hemos reflejado allí permanentemente y en las declaraciones de los lunes que Globovisión amablemente siempre recoge, casi siempre, hemos señalado que la mesa de diálogo los factores que están en la mesa de diálogo deben cumplir. Fíjate tú que nosotros, la editorial de esta semana es Pacta Sunt Servanda. ¿Cómo hacer con el Pacta Sunt Servanda? Pacta Sunt Servanda es un principio del derecho que establece que cuando se lleguen a acuerdos las partes deben cumplir, honrarlos. La palabra empeñada debe ser cumplida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Importante de señalar a la oposición y al país que los facilitadores internacionales han refrendado esos acuerdos, esos compromisos, porque además de la declaración Convivir en Paz, que es la contraportada de nuestra portada, donde aquí un halcón le dice a las palomitas, entre ellas las palomitas del PPT, se acabó la tregua. Es decir, ya hay un desconocimiento, lo dijo Capriles, lo dijeron la mayoría, desconociendo a los voceros de la Mesa de la Unidad allí, que no iban a cumplir con los compromisos. Hay una obligación. Cuando se señala, y eso es sumamente importante que el país lo sepa, cuando se señala que los poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, están obligados a combatir la guerra económica, el boicot y todos los demás temas que acaban de expresar acá, nosotros decimos, PPT dice, bueno, una manera de cumplir es definiendo medidas concretas en lo económico, que es fundamental, que es lo que al país le interesa. Primero, cerrar Dollar Today, porque todos sabemos que la gente de Dollar Today está vinculado a la Mesa de la Unidad, porque fueron los que dieron el golpe de Estado y están dando un golpe financiero ahora. En segundo lugar, hacer una declaración de todos los poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional, exigiéndole a las agencias calificadoras de riesgo que no continúen atacando a PDVSA y todas las operaciones financieras. Todos sabemos, ¿por qué decimos esto? Porque sabemos que Ricardo Hausmann, Lorenzo Mendoza y todos los agentes que actúan con la Mesa de la Unidad han venido generando un cerco contra Venezuela. Eso es sumamente grave. Pero hay pruebas concretas de eso, diputada, bueno, y si las hay, ¿por qué no van al Ministerio Público y hacen la denuncia formal? Por supuesto que se ha hecho. Nosotros hicimos, el PPT hizo una denuncia hace un año atrás ante la Fiscalía General de la República en relación a Dollar Today. De la misma manera ¿Y qué ha pasado hecho, con esa denuncia? Bueno, hay un proceso de investigación. El gobierno demandó a Dollar Today, ese es un proceso largo, pero además, recordemos, nadie es inocente en este país. Todo deviene la legitimación y el respaldo que recibe Dollar Today, que es un portal muy conocido por la derecha, tiene todo el apoyo del gobierno norteamericano, porque de otra manera un portal terrorista que atenta contra la seguridad financiera, económica del país, es un portal terrorista, tiene el apoyo norteamericano, y para eso el otro punto que está acá, y yo les sugiero que lean de verdad La Mecha Azul. Los comentarios de la audiencia, pero ¿cuál es el otro punto? El otro punto es relativo a los precios éticos y una declaración conjunta de la Asamblea, con todos los poderes, la Asamblea Nacional, para exigir la derogación del decreto de Obama, porque todo está en función de eso. Bueno, el presidente Obama además ya va de salida. Bueno, pero todavía hasta el último minuto está obligado a actuar. ¿Le parece, diputada, si consultamos la opinión de la audiencia, sí, que es mucha, además la que estamos recibiendo? Marjorie Fiaschi ya lista para presentar algunos comentarios. Así es, Gabriel, le pedimos a la diputada respuestas concisas, lo más que pueda, por favor, porque es mucha la participación. El señor José A. Arens le escribe: ¿por qué no ir a unas elecciones presidenciales como lo establece el artículo 72 y las elecciones regionales? Le pregunta, ¿qué le puede decir, diputada?
Bien, en primer lugar, las elecciones están establecidas en la Constitución. En el referéndum revocatorio, lamentablemente, la propia oposición actuó al margen del procedimiento, no activó el referéndum cuando tenía que hacerlo, en enero de este año. Además del fraude, no podemos desconocer, por Dios, ninguna persona honesta de este país puede hacerse de la vista gorda ante el fraude masivo cometido por la oposición, y bueno, son los tribunales que están actuando. Las elecciones regionales y municipales están establecidas para el primer semestre del próximo año, pero hay que recordar lo importante, Gabriel, es que la mayoría de los partidos políticos de la Mesa de Unidad algunos partidos de la Mesa de la Unidad están cancelados, en una situación de cancelado. No deben actuar de la misma manera porque no lograron el 1%. Además de no lograr el 1%, no participaron en los 2 procesos electorales nacionales. Por ello, por cierto, un tubazo, porque no me lo has dicho, anoche el CNE, o ayer en la tarde el CNE, publicó una gaceta electoral sobre la reglamento de la reforma parcial de la ley de partidos políticos. No la he leído, pero el PPT hizo, conjunto con los partidos del Gran Polo, una solicitud en relación a diferenciar los partidos que debemos renovarnos y los partidos que, por no haber participado en 2 procesos nacionales, como son parlamentarios y presidenciales, quedaron cancelados. Es decir, si quieren volver a actuar, tienen que hacerlo con otra bandera, con otro color, con otra sigla. Así que eso tiene que ser una definición, esperamos nosotros, porque de otra manera, el único partido que podría actuar es el PSV, porque la Mesa de la Unidad no es un partido, es una coalición de partidos que, por cierto, varios de ellos o están en renovación o, peor, en estatus de cancelados. Diputada, lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que esta es la última participación de la audiencia y le pregunta el señor Jesús Díaz. Diputada, ¿llamaríamos tiempo ganado para el gobierno la incorporación y desincorporación de los diputados? ¿Quién tiene la razón?, le pregunta. No, realmente no entendí exactamente el espíritu del tema sobre la desincorporación de los diputados. Es un hecho que tenían que desincorporarse, estaban al margen de la Constitución, y esperemos que sean serios la Asamblea en refrendar e informar a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia. Solo me voy a robar 30 segundos, diputada, porque se nos agotó el tiempo, y me gustaría su opinión respecto de esta declaración que emiten Paraguay, Uruguay y Brasil, miembros fundadores del Mercosur. Señalan que a partir del 1 de diciembre Venezuela quedaría sin derecho a voz ni a voto en estatus de suspendida en el Mercado Común del Sur por el incumplimiento de varias de las normas de este bloque comercial regional. Muy brevemente, en decirte que eso no está ni en el Tratado de Asunción ni en el Tratado de Aeropreto, que son los que definen la institucionalidad, y yo les respondería a ellos, piensen lo que están haciendo, porque acaba de decir Trump que el Tratado Transpacífico, que son ellos quieren demoler Mercosur y entrar al Tratado Transpacífico. Ya no va a haber Tratado Transpacífico, o por lo menos anunció la salida de Estados Unidos de ese Tratado de Libre Comercio. Muchísimas gracias, bueno, diputada, por haber a ti. tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Diputada Ilenia Medina, diputada del Parlamento Nacional por el Gran Polo Patriótico, además también integrante de la Dirección Nacional del Partido Patria para Todos. Hacemos un alto al segmento de entrevistas.